El siguiente podcast se realiza con la participación de los licenciados en formación Diana Mercedes Anaya Rueda, Juliet Fontalvo y quienes habla Alexander Fidel Castro Miranda. Nuestro tema principal es la historia y la memoria. La historia y la memoria son dos conceptos fundamentales para entender nuestro pasado, pero a menudo se perciben de manera diferente y a veces incluso pueden entrar en conflicto. Se detallan algunos encuentros y desencuentros entre la historia y la memoria. Ambos se ocupan del pasado. La historia y la memoria comparten la preocupación por los dos acontecimientos del pasado y su significado. Ambos se basan en interpretación. Tanto la historia como la memoria son interpretativas, están influenciadas por las perspectivas y experiencias de quienes las construyen. Ambos son importantes para la identidad y la cultura. La historia y la memoria ayudan a definir la identidad de una sociedad y son fundamentales para la transmisión de la cultura. Desencuentros. La rigurosidad versus la subjetividad. El objetivo de la historia es buscar la verdad, objetivo de los hechos, mientras que la memoria es inherente, subjetiva y puede estar influenciada por emociones y percepciones personales. La conmemoración versus la explicación. La memoria a menudo se centra en la conmemoración y el homenaje a los eventos del pasado, mientras que la historia se encuentra en explicar los hechos y sus causas. La selección de los hechos. La historia se dedica a documentar los hechos de manera rigurosa y exhaustiva, mientras que la memoria selecciona, retiene y mezcla los recuerdos y las experiencias personales. Por lo tanto, aunque la historia y la memoria se entrelazan, a veces se contradicen. Sin embargo, es importante reconocer que ambas son fundamentales para comprender y valorar nuestro pasado. Continuando con la temática, la compañera Juliet Fontalvo viene a regalarnos una información muy importante acerca del tema. Históricamente, la memoria ha sido una fuente menos confiable que la historia. Pero, ¿en qué ha de basarse esta afirmación? Digamos que la historia se basa en documentos y registros subjetivos, mientras que la memoria se basa en recuerdos y relatos personales que pueden estar sujetos a la subjetividad y la discusión. Esto pasa cuando hablamos un poco sobre la tradición oral y aquellos relatos que nos cuentan los abuelitos o personas de tercera edad que nos traen historias del pasado sobre nuestras raíces o sobre cualquier otro evento. Sin embargo, en la actualidad se ha reconocido que la memoria y la historia están intrínsecamente relacionadas y son complementarias entre sí. Es decir, hay algo propio de cada una de ellas que las relaciona y hace que se complemente la una a la otra. La historia ofrece una visión objetiva y académica de los hechos, mientras que la memoria refleja la perspectiva personal y subjetiva de aquellos que experimentaron o fueron testigos de los eventos. Por lo tanto, la discusión entre historia y memoria no debería ser una cuestión de competencia entre sí o entre ambas, sino de complementariedad y coexistencia. La memoria es una parte importante de la experiencia humana y puede proporcionar información valiosa sobre cómo los individuos y las comunidades experimentaron y procesaron eventos históricos. La historia, por su parte, puede ayudar a contextualizar los recuerdos y proporcionar una
una comprensión más amplia de los hechos históricos. La historia también puede ayudar a identificar y a desafiar ciertos tipos de memoria selectiva o parcial y corregir posibles distorsiones o percepciones erróneas. En definitiva, la discusión entre la historia y la memoria puede contribuir a una comprensión más completa y rigurosa de la trayectoria histórica. La historia y la memoria son herramientas importantes para la presentación o preservación de la cultura y la identidad, pero es importante abordarlas de manera crítica, es decir, no vamos a tomar lo primero que se atraviese, lo primero que se vea. Debemos ser objetivos y mirar el contexto donde se está desarrollando para obtener una visión más precisa y equilibrada del pasado. Este ha sido un tema tratado por muchos historiadores y personas conocedoras del tema, como por ejemplo en esta siguiente entrevista. Bienvenidos a nuestro podcast sobre historia y memoria. Espero tengan un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad que es de suma relevancia. Hoy hablaremos sobre la importancia de recordar nuestro pasado, sobre los encuentros y desencuentros en estas dos disciplinas, su importancia en la construcción de nuestra sociedad para construir un mejor futuro. Para ello, tenemos con nosotros a tres invitadas muy especiales: la historiadora Nicole Serrano, la estudiante de secundaria Valerie Moreno y la también estudiante de secundaria Juliana Hinojosa. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Muy bien, gracias por invitarnos. Es un placer para nosotras estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, es un placer estar aquí. Hola, estoy muy emocionada de participar en este podcast. Muchas gracias. Para comenzar, empecemos por conocer un poco más sobre este tema que nos lleva a una gran variedad de saberes de suma relevancia. ¿Qué es la historia? Bueno, según Luis Fernando Sánchez Jaramillo, la historia es una ciencia que se encarga de estudiar el pasado humano a través de las investigaciones y los análisis en fuentes primarias y secundarias. Es decir, nos permite conocer más sobre nuestro pasado, nuestras raíces y saber cuáles han sido los hitos más importantes a través del tiempo que han enmarcado nuestra sociedad, además de establecer las bases necesarias para el desarrollo de esta misma a nivel general y en cualquier ámbito. Es un excelente aporte, pero me surge la duda sobre ¿cómo se relaciona la historia con la memoria? La memoria es fundamental para la construcción de nuestra idea colectiva. Como la señala Elizabeth Bellini, la memoria nos permite recordar y reconocer las luchas políticas y sociales que han marcado nuestra historia y nos ayuda a comprender las exclusiones y desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad. Y la historia es el estudio de los derechos del pasado, mientras que la memoria es la forma en que las personas recuerdan y construyen su pasado, a través de experiencias, emociones y narrativas. ¿Quién nos dijo eso y en qué año? Nos dijo eso Yelin en el año 2000. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay desencuentros entre la historia y la memoria? Uno de los desencuentros más comunes es la idea de que la memoria es subjetiva y la historia es objetiva. Pero como lo plantea Jaramillo Uribe, la historia también es subjetiva, ya que está influenciada por la perspectiva del historiador y las fuentes que utiliza. Lo que quiere decir
es que a través del tiempo se pueden ir cambiando algunos aspectos o sucesos de dichas historias, ya que como desde un principio se decía, las historias eran transmitidas por medio de vía oral y podían presentarse cambios en esta misma. Es como jugar al teléfono roto, tal vez suene un poco gracioso y jocoso, pero así es la historia. Fue un comentario de Jaramillo Uribe en el año 1998. Además, la memoria puede ser utilizada con fines políticos, mientras que la historia busca la verdad histórica. En Colombia, la historia y la memoria están muy relacionadas con el conflicto armado y la violencia que hemos vivido durante décadas. En mi colegio hemos hablado mucho sobre esto, en las clases de ciencias sociales. Señorita, esta conversación ha sido bastante entretenida y bastante amena. Para concluir la temática del podcast, nuestra compañera Diana Anaya realiza su aporte sobre la historia y la memoria. Para muchos hablar de historia es hablar de nuestras memorias, aunque para otros estos conceptos pueden entrar en controversia. Aunque los hechos vividos por otros y que quedan grabados en esa memoria es lo que se puede decir que construye historia, realmente la memoria ha sido considerada como menos fiable, ya que se basa en los recuerdos de experiencias vividas que luego se convierten en relatos, pero que llevan esa perspectiva o esa percepción de quien lo vive, de quien lo expresa, pudiéndose distorsionar a medida que se va contando, incluso que si quien lo cuenta es la misma persona. Contrario a la historia, esta va dejando la evidencia en documentos registrados con una objetividad. Y aunque siempre está esta controversia entre la memoria y la historia, se requiere memoria para hacer historia, e historia que recuerde esas memorias. Yo diría que una es oficial y se le llama historia, y que la otra no lo es y se le llama memoria. Lo cierto es que no hay historia sin memoria, ni memoria que no deje historia. Hoy en día esta controversia va quedando atrás, pues se le ha dado su lugar a la memoria y se le ha reconocido que tanto la historia como la memoria realmente necesitan relacionarse, realmente están relacionadas. Y que una es esa mirada académica de los hechos, a la que llamamos historia, y la otra refleja las vivencias y la experiencia de lo vivido, pero manifestado desde la perspectiva personal y de los que fueron testigos en acontecimientos, y a eso le llamamos memoria. Más allá de este conflicto entre historia y memoria, creo, como dije anteriormente, que la una no puede estar sin la otra. Creo que ambas se complementan y eso permite no solo tener los acontecimientos, sino el sentir y la perspectiva de quienes lo vivieron, de cómo lo sintieron, algo que la historia deja registrado. Es la misma historia la encargada de recopilar y dejar registrado todos esos recuerdos y la esencia misma de aquellos acontecimientos, de aquellos que vivieron ese momento y que al final lo llamamos historia.